Cusco. Esta es la ciudad viviente más antigua del continente americano. Nació una noche de los tiempos en una época que no es posible precisar y ha existido sin interrupción durante siglos, manteniendo inconmovible. Asentada en las alturas de la cordillera de los Andes, a 3.350 metros sobre el nivel del mar, Cusco ya era una ciudad con más de 2.000 habitantes cuando los conquistadores españoles la vieron por primera vez en el año 1533. En cuanto a su creación, tenemos varias hipótesis. En este momento les contaré sobre las mitológicas, que son dos leyendas, y ambas también se basan en un viaje mítico. La primera leyenda tiene como protagonistas a Manco Cápac y a Mama Ocllo, hijos de Inti, el dios del sol, y Quilla, la diosa de la luna. Los hermanos partieron de la isla del sol, en el lago Titicaca, en busca de un lugar para fundar una ciudad. El lugar elegido fue aquel donde la valla de oro que llevaban consigo se clavó en la tierra de un solo golpe. En la segunda leyenda, los protagonistas son 4 hermanos compañeros de 4 hermanas. Ellos sobrevivieron al diluvio provocado por Huiracocha y salieron en unas cuevas de Pacaritambo, en el cerro Tamputoco, para repoblar la tierra. Por distintas circunstancias, 3 de los hermanos abandonaron el viaje antes de llegar al destino. Solo Mama Ocllo y Ayar Manco siguieron viajando hasta encontrar el lugar en el que la vara de oro que les había dado Huiracocha se hundió en la tierra. Manco se valió de sus habilidades y enlazó al sol para que no se pusiera, creando así la ciudad en un solo día. La ciudad se llamó Cusco y la roca desde la cual enlazó al sol al Machu Picchu fue bautizada como Intihuatana. El centro de la nueva ciudad, diseñada con forma de puma y yacente, Manco erigió un templo en honor del dios Sol y rodeó la ciudad de montañas para protegerla del viento, dominado por su hermano mayor, Ayar Auca. También organizó los primeros sembríos de maíz. Ayar Manco cambió su nombre por Manco Cápac, el considerado el primer inca, es decir, el primer rey del imperio. Y así fue como Manco Cápac fundó el imperio incaico aproximadamente en el año 1200 después de Cristo. Pero por datos arqueológicos y antropológicos se ha ido estudiando el verdadero proceso de la ocupación del Cusco. El consenso señala que debido al colapso del reino de Tihuacano se produjo la migración de su pueblo. Este grupo, de cerca de 500 hombres, se había establecido paulatinamente en el valle del río Guatanay, proceso que culminaría con la fundación del Cusco. Se desconoce la fecha aproximada, pero gracias a vestigios se acuerda que el emplazamiento donde se ubica la ciudad ya se encontraba habitada hace más de 3.000 años. Los reyes inca dividieron su imperio en 4 partes y pusieron como punto o centro la ciudad de Cusco. En los bellos años de la época imperial, los incas embellecieron su capital con numerosos santuarios, palacios y centros ceremoniales tan sólidamente construidos que han resistido admirablemente al paso del tiempo y aún hoy constituyen el mejor testimonio de la grandeza de la civilización, actualmente de cualquiera que la visite. En el Cusco se puede ver tantas construcciones provenientes del pasado inca que es casi imposible no preguntarse cuánto tiempo tomó levantar todos estos edificios y quién ordenó hacerlo, aunque los historiadores coinciden en señalar que fueron los 14 incas que gobernaron el imperio. Todo lo que podemos apreciar en nuestros días como herencia de los incas fue construido durante el mandato de estos 3 gobernantes, que se conoce como el siglo del oro del imperio, y está comprendido aproximadamente entre los años 1430 y 1525. Como paréntesis, debemos tomar en cuenta que esta fue la capital y sede de gobierno del imperio inca, y una de las ciudades más importantes de los Andes y América del Sur. En cuanto a su fundación, tenemos que Pachacútec creó o diseñó Cusco como un centro espiritual y político. Este llegó al poder en 1438 y con su hijo Tupac Yupanqui dedicaron 5 décadas a la organización y a la conciliación de los diferentes grupos tribales bajo su dominio. Y se cree que el diseño original de la ciudad es obra de él. Pero como en la segunda fundación, tenemos que Francisco Pizarro llegó a la usanza española el 23 de marzo de
1534. En este video sobre los incas hablaremos más sobre sus tradiciones, su cultura, cómo se dividieron, para que se pongan más en contexto. Pero sin duda, la conquista española fue el motivo principal para la caída de este imperio, ya que en el momento en el que Francisco Pizarro llegó a Cusco en 1532, el imperio se hallaba debilitado por una sangrienta guerra civil. Esto explicaría por qué un ejército de menos de 200 hombres pudo conquistar y doblegar a un imperio que tenía en ese momento alrededor de 15 millones de habitantes. En noviembre de 1532, Atahualpa fue convocada a una reunión con Pizarro en la ciudad de Cajamarca, a la que el Inca asistió con sus tropas desarmadas, sin sospechar que se trataba de una emboscada. Aliado con enemigos de Atahualpa, Pizarro y sus huestes asesinaron a gran parte de los incas y detuvieron a Atahualpa. Desde prisión, el rey inca ordenó la muerte de su hermano. El emperador Atahualpa prometió a los españoles el pago de un gran rescate por su liberación. 2 habitaciones llenas de plata y una de oro. Los metales preciosos llegaron desde los rincones del imperio durante los 9 meses del cautiverio del rey. Pero a pesar de que este rescate fue pagado, Atahualpa fue ejecutado en julio de 1533 y el oro y la plata fueron enviados en parte a España y repartida entre los soldados de Pizarro. Pizarro partió a Cusco y en el camino le salió al encuentro Manco Inca Yupanqui, a quien nombró nuevo rey, con la intención de gobernar la ciudad a través de su aliado. Juntos ingresaron a la ciudad en noviembre de 1533. En marzo de 1534, Pizarro fundó la Española, muy noble y muy leal de la ciudad del Cusco. Las tropas españolas fueron recibidas con alegría, debido a la antigua profecía que decía que los dioses incas llegarían a la tierra desde el agua. Sus extrañas armas, su apariencia y sus caballos convencieron a los incas que se trataron verdaderamente de dioses. Pero después de todo esto, una rebelión, llamada la rebelión de Manco Inca. En 1536, Manco Inca, habiendo visto cuáles eran las verdaderas intenciones de los españoles, comenzó una sublevación en contra de estos que duraría 37 años. El primer enfrentamiento culminó con el triunfo español. Pizarro, primero y sus seguidores después, fueron logrando aliados entre distintos pueblos del imperio. En 1538, con sus tropas agotadas y diezmadas, Manco Inca se refugió en Vilcabamba, donde estableció la sede de la monarquía inca, mientras los españoles seguían avanzando y dominando las ciudades del imperio. También entre los españoles habían enfrentamientos. Diego de Almagro, habiendo fracasado en la conquista de Chile, se dirigió a Perú en busca de oro, donde se enfrentó a Gonzalo Pizarro y Alfonso de Alvarado I y Hernández Pizarro después, quien lo venció. El grupo denominado La Malgrista fue el que asesinó a Francisco Pizarro en 1541. El virreinato del Perú se estableció en 1542 y Cusco pasó a ser la ciudad más importante después de Lima. Y la rebelión inca terminó en 1572, cuando fue ejecutado en Cusco el inca Tupac Amaru, hijo de Manco Inca, por el orden del virrey Francisco de Toledo. Sus descendientes fueron exiliados a lugares distintos para impedir nuevas rebeliones. Sin embargo, en 1780 se produciría un nuevo levantamiento, la llamada Gran Rebelión, esta vez por la independencia del Perú, liderado por un descendiente de Tupac Amaru, el caudillo José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru II. Condorcanqui fue apresado y luego torturado y ejecutado por los españoles, junto con su esposa e hijos y seguidores, en la Plaza de Armas de Cusco en 1781. La independencia de Perú llegaría finalmente en 1821. Pero nos parece imprescindible contarles sobre la Cusco colonial, ya que la ocupación española de Cusco produjo un cambio drástico, no solo en la religión, las costumbres y los rituales, sino también en la arquitectura. Muchos templos y casas fueron simplemente destruidos para utilizar la piedra en construcciones coloniales. Otros fueron usados como base sobre la cual elegir iglesias, capillas y residencias para los conquistadores.
Sobre lo que fuera el Palacio Real del Inca Viracocha, por ejemplo, fue construida la Catedral de Cusco. Incluso se construyeron casas en el espacio de la Plaza de Armas, reduciéndola considerablemente de tamaño. Pero no fue un terremoto en el año 1650 que dejó la ciudad prácticamente en ruinas. La reconstrucción se hizo al estilo colonial, poniéndole especial énfasis en la decoración, en tallas de madera como aún se podía ver en varias capillas e iglesias de la región. Pero para culminar, queríamos decirles que la importancia de Cusco va más allá de lo turístico. Este reside en el significado histórico de esta ciudad. Los incas nunca abandonaron totalmente sus tradiciones y trataron de transmitirlas en generación de generación. La historia de este pueblo, sus dioses y sus héroes aún se encuentran en sus tejidos y en sus raíces. Por ello, consideramos importante no dejar perder estas culturas y tradiciones y seguir contándolas para que no se queden en el olvido.